Doctor, lo voy a dejar un ratito porque voy a terminar de ver lo del final. Va, está bueno. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Vas a dejar...? Ya está usted ahí, ya está fijo ahí, ya todos lo ven. Solo es cuestión de que usted dé sin miedo a la reunión. Tenemos 133 ahorita. 133. Vaya. Entonces yo voy a estar aquí conectado, pero voy a seguir viendo el examen. De todos modos. Perfecto, sí, pues. Bueno. Bueno, muy buenas tardes, doctores. Espero que me escuchen. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Vamos a darles una información muy importante para que ustedes estén orientados para ya empezar la semana entrante. Quiero decirles en inicio que ha sido bastante, pero bastante difícil la distribución de la forma en que se hizo. Ha costado muchísimo. Todavía hace aproximadamente unos 15 minutos estuve en conversación todavía con algunos doctores desde Escuintla para arreglar los lugares de algunos estudiantes que fueron rechazados en otros hospitales. Así que ha sido bastante difícil la forma que se presentó este año. Como platicamos con ustedes en el día de la información inicial, pues realmente ha sido bastante difícil todo el proceso que se ha realizado desde el año pasado ha venido con una serie de dificultades.
A estas dificultades se sumaron la poca o ningún apoyo que tuvimos de las autoridades de la carrera, y los docentes de cuarto año, pues los que ustedes nos conocieron allá en la reunión en el CUNOC, asumimos el reto porque no queríamos dejarlos a ustedes en el aire y que algunos de ustedes fueran abandonados en ese sentido de no tener un lugar de práctica y por consiguiente la pérdida de la continuidad de sus estudios. Entonces, ahora, como ustedes bien saben, ya se les publicó en Facebook, se les publicó un listado de qué hospitales van a ustedes a estar haciendo su práctica. Quiero decirles a los que están en Huehuetenango, que quiero que ese grupo de Huehuetenango se quede conmigo. Al finalizar esta información, los demás se podrán retirar y quiero que se queden los de Huehuetenango porque tengo información especial para ellos, porque fue el hospital más que afectó más por el momento. Digamos, por el momento es Huehuetenango. Quetzaltenango todavía no nos ha dicho nada. Mañana esperamos ver cómo resulta Quetzaltenango. Aunque es el grupo más grande, tenemos incluso bastantes problemas en Quetzaltenango. Y pues ya les platicaremos. Si no hay ninguna solución, no los llamaremos a reuniones porque realmente no hay problema y todo continúa bien. Pero si hay problema, obviamente ustedes serán los primeros en ser llamados para que conozcan del problema que se esté dando. Entonces, por favor, los compañeros de Huehuetenango, quiero que se queden al finalizar la información que hoy les voy a dar, que voy a tratar de resumirla un poco y quiero que por favor, donde estén ustedes en este momento, puedan tener hoja y un lapicero, porque quiero que apunten unos detalles muy importantes, doctores. Tan importantes son porque es parte de la organización que pretendemos que ustedes tengan en sí mismos como estudiantes, que van a servir como un apoyo a nosotros dentro de todo este conglomerado de hospitales y prácticas que ustedes van a realizar en los distintos lugares. Como también, digamos, si surgiera algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad, pues ahí estaremos entonces reuniéndonos con determinados grupos. Por eso es importantísimo que ustedes tengan ahí donde anotar, donde algunas situaciones que les voy a dar a conocer y por supuesto anoten algunas dudas que tengan para que yo se las pueda aclarar más adelantito. Vamos a desarrollar esta información de dos formas, en dos partes. La primera parte es la situación propiamente académica y la otra es la situación propiamente de su actividad dentro de los centros hospitalarios. Ya les adelantamos algo en la sesión anterior, donde vamos a pedirles a ustedes que tienen que, digamos, el comportamiento de ustedes va a ser muy importante para dejar brecha abierta para los siguientes estudiantes de sus compañeros que ahorita van a rotar por medicina interna, que van a rotar por medicina familiar. Si ustedes no dan un buen ejemplo ahorita y no dejan abierto el camino para ellos, realmente se nos van a cerrar las puertas. Entonces necesitamos que su comportamiento sea de primero, doctores. Tengan un comportamiento digno de los estudiantes, sin excederse de nada, doctores. Ya les habló la doctora de Sánchez que estaban terminantemente prohibidas las reuniones sobre todo con bebidas alcohólicas, porque son muy fácilmente detectables en los distintos hospitales. Su conducta de relación con el personal de los hospitales debe de ser de lo mejor. El personal de los hospitales puede comportarse de dos maneras, una manera agresiva hacia ustedes y otra manera muy amigables. Entonces ustedes traten de lograr un balance entre esto para que ustedes se den su lugar como estudiantes de medicina, pero a la vez hacer caso de lo que ellos dicen, porque es personal de los hospitales, ya tiene mucho tiempo, hay mucha gente que trabaja desde hace muchos años y tiene mucha experiencia. Entonces ellos pueden transmitir esa experiencia y ustedes deben de ser capaces de absorber toda esa experiencia que tiene
toda esta gente porque les va a servir. Sobre todo, pues con más razón, de los médicos, de los residentes, de los especialistas, de los cirujanos, de los anestesiólogos, de todo el conglomerado de gente que trabaja dentro de un hospital. El hecho de que ustedes vayan a estar en cirugía no quiere decir que ustedes se desentiendan de que de vez en cuando escuchen un caso raro en medicina interna y que ustedes no puedan conocer de qué se trata la enfermedad. Bien, ustedes bien pueden ir a conocer de qué se trata esa enfermedad, investigarla y hacer las preguntas respectivas, aunque la solución del problema de su paciente no vaya a ser un acto quirúrgico, una operación, pero es algo que ustedes deben de tratar ahora, doctores, debido a que no digamos, el índice de ocupación de las camas de todos los hospitales ha bajado bastante, doctores. No hay mucho. Entonces, ustedes deben de tratar de saber de lo más que se pueda de todos los pacientes y preguntar, quítense ese miedo de preguntarle a los residentes, de preguntarle a los médicos qué es lo que tiene el paciente y cómo se trata, cómo se diagnostica sobre todo. Es muy importante que ustedes aprendan todo eso, aún estando en cirugía, aprendan lo de medicina interna. Estando en cirugía van a aprender ustedes mucho, por ejemplo, de ortopedia y traumatología, donde se ven fracturas, todas esas áreas están relacionadas a la cirugía. Ginecobstetricia tiene mucha relación también con cirugía, entonces ustedes tienen que aprender todas esas interfaces que van a haber ahí para el aprendizaje. Cuando uno hace eso, obviamente puede manejar 2, 3 pacientes, pero si ustedes aprenden a manejarlo como debe ser, van a aprender 10, 15 veces más que alguien que tuvo unos 20 pacientes y no aprendió nada de ellos. Entonces, de ustedes depende ahora. Realmente el estudiante de medicina que pasa a 4º año de medicina ya debe de quitarse de la mente aquello de que yo solo voy a trabajar en grupo. Yo no digo que no sea bueno, el trabajar en grupo es excelente, pero si uno lo trabaja positivamente, doctores, pero deben ustedes ahora en adelante, en este periodo de su vida, ya deben ustedes de despegar por individual. Ustedes ya deben de ver qué conocimientos para ustedes tienen que captar. Es decir, ustedes pueden ayudar a un compañero, pero ustedes primeramente lo tuvieron que haber aprendido para enseñarle o compartir con un compañero. Por lo tanto, ustedes deben de ser bien unidos en ese sentido y compartir el conocimiento con ellos y ser como esponjas, que todo lo absorban en conocimiento. Unido a esto, quiero decirles que el comportamiento de ustedes va a ser fundamental, doctores. La entrega de tareas que les den en el hospital va a ser muy importante. Si el jefe los manda a ustedes a sacarles sangre y no pueden ustedes, porque nunca lo han hecho, pidan ayuda. La enfermería les va a decir así se hace, así de esta otra manera, y por tanto van a cumplir ustedes con esas tareas. Si les mandan a poner una sonda de Foley, una sonda nasogástrica, ustedes nunca lo han hecho, observen la técnica, cómo lo hace el interno. El interno es el que va a estar a la par de ustedes en todos los servicios y él les va a enseñar a ustedes cómo lo hacen. Ustedes en ese momento hagan todas las preguntas, aprendan de memoria la técnica y el siguiente caso ustedes lo hacen. Así es como generalmente se trabaja mucho en cirugía. Ustedes ven un paciente que tiene una herida, va a venir el interno, les va a decir, háganle esto, háganle lo otro, y les va a dar todos los pasos de cómo hacer una curación. Ustedes ejecútenlo. Apréndanse esa receta de cómo hacer las curaciones y van a ver ustedes que van a ir conociendo las distintas variedades de curaciones y entonces ustedes van a aprender bastante en cirugía. Es increíble, pero una cosa tan sencilla como hacer una curación puede dejarles al final, cuando ya son graduados de médicos, mucho aprendizaje y los va a motivar para que ustedes se puedan especializar después en cirugía, si ese es el caso, si a ustedes les gusta. Pero les llega también un paciente que tiene una herida, que se cortó en la casa o porque le dieron un machetazo o una herida por arma blanca, y ustedes en ese momento van a aprender cómo es el manejo conjunto que se hace con los demás. Y ustedes van a poner sus primeros puntos, algunos de ustedes probablemente ya lo hicieron, ya los pusieron,
Entonces ahí van a ejercitar ustedes esta habilidad que tienen que adquirir. Al principio les va a temblar mucho las manos, los instrumentos, pero conforme ustedes van haciéndolo ya más seguido, pues obviamente esto va a quitarse ese miedito y les va a gustar y van a empezar a querer suturar a todos los pacientes que lleguen ahí a los servicios. Entonces, en lo que voy es que de ustedes depende este aprendizaje, no depende tanto de la universidad, ni digamos de los programas que tiene la universidad, sino propiamente del interés de ustedes, doctores. Yo he conocido estudiantes que se iban cuando no tenían nada que hacer en la emergencia y iban a ver partos. ¿Por qué? Porque sabían que el año siguiente ellos iban a tener que atender esos partos. O se iban a ver niños. O a veces iban a la cirugía pediátrica porque era un área que ahí tenían relación entre niños y heridas o quemados. Y entonces todo eso lo iban manejando conjuntamente que les servía para el siguiente año. Y de todo hay que aprender, doctores. No hay conocimiento de balde dentro de medicina. Todo sirve, doctores. Si no les sirve para ejercer en un momento dado, les sirve a ustedes de referencia o de base para otros estudios mucho mejores. De tal manera que entonces de ustedes va a depender. La universidad solo va a darles la base realmente. Ahorita es cuando ustedes deben de despegar y ya no ser de aquellos que a mí me da miedo la sangre, porque les dará miedo una temporadita, doctores, 8 días y después ya no les debe dar miedo. Deben de superarlo, pasar eso, apoyarse en sus compañeros, apoyarse en el personal de los hospitales para que ustedes puedan realizar bien esa práctica. Dentro del pensum de ustedes, he visto yo que la universidad en cuanto a medicina no ha incluido una serie de temáticas, por ejemplo, en cuanto a aprender a leer radiografías, ultrasonidos, tomografías, resonancias. Eso no está. Muchos médicos, muchos profesores se los dieron a ustedes en tercero, en segundo, por voluntad de ellos, porque en realidad no está dentro de los programas. Pero en cuarto año van a necesitar ustedes aprender eso. Y ustedes tienen que hacerlo por su propia iniciativa, por su propia gana. Tienen ustedes que ir a buscar cuando los manden a leer esos estudios para que ustedes puedan. Entonces, doctores, eso es muy importante que ustedes sepan que es la universidad va a dar las bases para que ustedes aprendan, pero no, lo demás va a depender de ustedes. Y la universidad tiene ciertas competencias que va a exigir que ustedes cumplan, y dentro de esas competencias viene el examen para comprobarlas, para definir si ustedes las adquirieron. Y así es como van a ser evaluados y así es como van a ser promovidos. De tal manera que entonces vamos a... Esto que les acabo de decir es realmente el accionar personal de cada uno de ustedes en cada uno de los hospitales de una manera que ustedes deben de darse su lugar, pero deben de ser respetuosos, doctores, respetuosos con los jefes, respetuosos con el interno, respetuosos con el personal de enfermería. Ellos tienen la prioridad ante un lío en un hospital. El personal tiene prioridad, doctores. El externo realmente no le dan prioridad. Si, por ejemplo, hay una denuncia de una enfermera contra uno de los externos, quien gana es la enfermera. Por lo tanto, eviten ustedes que sean reportados en todos lados. Ya les adelanté yo algo en la práctica que tuvimos en el CUNOC, que hay un reglamento que se va a aplicarles a ustedes como se ha venido aplicando desde hace como 5 años. Eso es lo que vamos a ustedes lo pueda tener para que ustedes puedan defenderse en un momento dado, sean acusados de alguna cosa. Algo muy importante que quiero decirles es que ahí está contemplado en ese reglamento cómo debe ser su conducta, qué cosas no deben de hacerse y a qué derechos tienen ustedes ahí. Por ejemplo, tienen derecho a comer, es innegable, ¿verdad? Y ustedes tienen ahí definitivamente que, pues nosotros hacemos valer ese derecho cuando vamos a los hospitales, pero definitivamente ustedes ahí conocen que va a haber
cierta restricción en el tiempo, porque obviamente el paciente quirúrgico es muy especial. Si ustedes están operando, no se pueden salir de una operación para ir a comer, ¿verdad? Obviamente no se puede. Ustedes tienen que terminar la operación conjuntamente con todo el equipo. Y ya está estable, ustedes van a comer. Por eso es que a veces se les dice, bueno, lleven aunque sea un sanguchito al turno, ¿verdad? Es una de las actividades también que está muy relacionada. Entonces, esto es lo importante que nosotros queremos que ustedes tengan un accionar. Paralelo a este accionar de conducta está el estudio, doctores. La universidad tiene un programa que vamos a desarrollar virtualmente desde una plataforma como Team, que ahora, pues a nosotros los docentes la universidad parece que compró los derechos de Team conjuntamente con la otra plataforma que es Moodle. Y entonces ya no acepta la universidad que se trabaje con las otras plataformas. Entonces vamos a tener que trabajar con estas plataformas, porque estas fueron las que compró los derechos la universidad, incluyendo el CUNOC. Entonces, nos obligan a nosotros a trabajar en estas plataformas para darles para los trabajos, y a través de esta plataforma que ustedes ya van a subir los trabajos, las tareas, vayamos a dejar dentro de lo que nosotros llamamos tutorías, que más adelante me voy a referir a ellos. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta que el trabajo se va a hacer, las clases se van a estar en esta plataforma, vamos a programar las clases en esta plataforma y se les va a mandar el link para que lo tengan ustedes permanentemente y concluyamos con cada uno de los profesores, va a tener su link para entrar y de esa manera ustedes puedan accesar a la clase. Como se ha dicho siempre, ustedes tienen que llenar más del 80% de asistencia a las clases, porque los exámenes en cirugía, se los digo claro, los exámenes de cirugía provienen tanto de la clase que dio el docente como del libro texto. Es una combinación. Generalmente se les pregunta cosas muy básicas dentro de eso, pero que se hace coincidir lo mismo del libro que lo mismo que dijo el docente. Pero sí, en realidad, la base de todo el examen, de cualquiera de los parciales, inclusive del final, es el libro texto. Si el jefe, digamos, un docente dijera una cosa y el libro dice otra, a lo que le damos validez en una revisión, obviamente es a lo que dice el libro texto, por cuestiones de llevar algo, una uniformidad, pero en realidad a veces hay criterios más específicos de experiencia que transmite el docente a través de la plática, de la conversación, de la videoconferencia que él dé. A veces el libro no especifica mucho y el docente a través de su experiencia les explica y les amplía cómo es la situación. Entonces, por eso es que a veces las preguntas tienen que ser así, en esa forma. Entonces, vamos a platicar ahora del componente que se llama servicios. El componente que se llama servicios en cirugía, para empezar, veamos que tiene un valor de 20 puntos netos. Dividido dentro de los 4 meses, quiere decir que cada mes va a costarles a ustedes 5 puntos. Y ustedes deben de pasar por cirugía de hombres, cirugía de mujeres, cirugía de niños y emergencia como los servicios básicos para este tipo de práctica. Pero a algunos les va a tocar que rotar por neurocirugía, cirugía plástica, urología y otras subespecialidades quirúrgicas que también es muy bueno, pero no en todos los hospitales hay. Entonces, lo básico es lo que le acabo de decirles, las 4 rotaciones fundamentales, ustedes van a rotar por ahí y eso, ustedes se van a hacer acreedores ahí a 5 puntos cada mes.
¿Qué tienen que hacer en nuestros servicios? Ustedes van a ser los médicos externos, los doctores, que van a tener a su cargo los pacientes. El número de camas, por ejemplo, de cirugía de hombres, se lo van a dividir de acuerdo a lo que el hospital designe. Si, por ejemplo, hay 3 externos mandados a cirugía de hombres, pues todos los pacientes que estén ahí se los van a dividir entre estos 3. Y oigan bien, dije pacientes, no dije camas. Porque camas hay vacías y entonces no tienen ningún chiste. Es pacientes. Entonces siempre va a haber una diferencia, ¿verdad? Va a haber un externo que tiene pacientes crónicos y que va a tener unos 3 o 2 pacientes más que los compañeros. Bueno, así es, le tocó esta suerte, no hay quite. Pero los demás no quiere decir que no puedan ayudar. Pueden ayudar a que el compañero a hacer todo lo que tiene que hacer el compañero con su paciente. ¿Qué tiene que hacer el externo? El externo le tiene que hacer la historia clínica. Hay hospitales que permiten que uno escriba dentro de los expedientes y la gran mayoría no permiten que se escriba dentro de los expedientes. Entonces ustedes van a hacer su expediente paralelo. Oigan, así se llama. Historia clínica paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva todos los pasos de la historia clínica, pero son para uso de ustedes. Ya más adelante les voy a decir para qué va a servir. Pero esto, ustedes tienen que hacerle de cada uno de sus pacientes. Van a escribir toda la historia completa. Le van a hacer el examen físico a los pacientes. Van a aplicar el método de Will, que ustedes lo aprendieron en tercero y en segundo. Y si no lo aprendieron ahí, les dieron documentos, no los leyeron, ahora los van a tener que leer y llevárselos para leer de la práctica. Sin embargo, yo les envío un documento, es decir, mejor, lo usamos nosotros en cuarto año y completamente actualizado para esa práctica. Y ahí van a hacer sus historias clínicas que más adelante les va a servir. Entonces, le van a hacer las curaciones. Ustedes tienen que hacer los exámenes de laboratorio que el jefe o el residente o el interno indique para ese paciente. Le tienen que hacer sus evoluciones clínicas dentro de ese expediente paralelo. Y ustedes van a participar de la operación del paciente. Si el paciente ya fue operado, participan dentro de los cuidados postoperatorios. Y así van a aprender ustedes cuáles son los distintos por ejemplo, de una hernia, de una apéndice, y un paciente que fue agredido blanca, que fue agredido por arma. ¿Cómo es el manejo lesionado? Van a aprender, son bastante. Con un paciente pueden ustedes tardar aprender un montón de. Y ustedes, el manejo quirúrgico de cada órgano, que es diferente, doctores. Entonces, los traumas de cráneo, los traumas faciales, de vesícula, trauma de vejiga, trauma de próstata. Bueno, hay tanta gama en eso. Y ustedes van a aprender todos esos distintos manejos. Ese es el trabajo de ustedes. Ustedes van a participar haciéndoles curaciones después de la operación. Ustedes la van a tener a su cargo. Y en turnos, el otro parámetro, turnos tiene un valor de 10 puntos netos en los 4 meses. Quiere decir que vale 2.5 cada mes. El turno lo van a desarrollar algunos hospitales de la 1 de la tarde a las 22 horas. Otros lo van a desarrollar en la noche, a partir de las 7 de la noche hasta el día siguiente. Y les van a dar
descansito, porque hay una obligación que les dan descanso al día siguiente en la mañana, pero en la tarde tienen que incorporarse ustedes a sus estudios, es decir, a las clases de aquí virtuales. Entonces, así trabajan algunos hospitales. Por eso no les puedo decir en detalle cada uno, porque eso, en el momento que ustedes estén viviendo, entonces vale la pena. Pero para que se vayan formando una idea a ustedes de cómo va a ser la conformación de los turnos. ¿Qué hacen ustedes en los turnos? En los turnos ayudan ustedes al equipo de médicos que están ahí en la emergencia, que están dedicados al área quirúrgica, porque van a estar otros que en pediatría, que van a estar otros en ginecobstetricia, con ellos ni se metan. O algunos son puramente internistas, con ellos ni se metan, solo a los de cirugía. A menos que sea un desastre múltiple, pues, ¿verdad? O una cuestión así de que haya intoxicados, 20 intoxicados. Pues ni modo, ustedes tienen que aprender cómo se manejan los intoxicados. Entonces entran ustedes a manejar con ellos. Pero no es algo que ustedes vayan a operar, por lo tanto no es de su incumbencia, digámoslo así. Pero sí puede llegar un picopazo de gente. Un pick-up que se accidentó y les llevan a ustedes 4 o 5 heridos. Esos son los que van a manejar ustedes. Ustedes van a manejar los pacientes que lleguen con heridas, lavándolas, diagnosticándoles lesiones, digamos, ocultas, traumas de abdomen, traumas torácicos, fracturas, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego. Todos ese tipo de pacientes los van a manejar ustedes. Ustedes los van a recibir en la emergencia y van a hacerle, digamos, el manejo inicial, curando, limpiando heridas y todo eso que lo van a aprender de acuerdo a los protocolos que a veces tienen los hospitales. Muchos hospitales, sobre todo los hospitales llamados regionales, tienen protocolos para el manejo de sus distintas patologías. Y algunos otros pues han adoptado los protocolos de los hospitales grandes. Esto es muy importante aprenderlo, doctores. Porque como ustedes aprenden a manejar así, cuando ustedes estén ejerciendo en lo privado ya como médicos graduados, ustedes van a ejercer ese mismo protocolo. Y esos protocolos han sido probados durante años, por lo tanto sí funcionan. Lo único que hay que hacer es actualizarlos. Y ustedes en su mente los van a actualizar. Ese es el punto que ustedes tienen que aprender también. Entonces, en la emergencia van a manejar ustedes esos pacientes, les van a hacer historia, les van a hacer un examen clínico completo, que no se les olvide eso, doctores, porque el examen clínico completo es fundamental, aunque sea el paciente les llegue por una herida en un dedo, ustedes examinen lo del resto. ¿Por qué? Porque detectan otras enfermedades. Y ustedes le podrán curar su dedo y lo transfieren a medicina interna, por ejemplo, si le encontraron hipertenso, se lo trasladan y ellos tendrán que ver qué hacen. Es igual que medicina interna, ¿va? Ellos van a examinar a un paciente con dolor abdominal y va a decir, mire, este es un paciente con apendicitis, es para cirugía. Y se los va a pasar a ustedes. Ustedes lo examinan y ustedes se lo presentan a su residente, a su interno, a su médico que está, a su cirujano que está ahí con ustedes, y van a participar ustedes en las operaciones mayores dentro del turno también. O sea que ustedes tienen dos posibilidades que de ustedes depende aprovecharlas. Las operaciones electivas que se hacen en los servicios y las operaciones que se hacen en la emergencia de forma de, digamos, por urgencia. Así que tienen las dos posibilidades. De ustedes depende. Si a ustedes no les gusta la cirugía, doctores, ahí lo van a descubrir. Y si no les gusta, por lo menos concluyan el programa. Es decir, traten de sacarlo al menos y ustedes ya dirán, no, a mí no me gusta la cirugía, ni ver heridas, ni ver nada de eso. A mí lo que me gusta es diagnosticar neumonías, insuficiencias cardíacas. Bueno, está bien, está correcto, pero tienen que ganar la cirugía. Entonces tienen que saber lo básico de la cirugía, que es lo que van a aprender ahí. Por lo tanto, tienen ustedes que anotar, cada hospital tiene un método para registrar a los pacientes. El Ministerio de Salud Pública tiene una hoja, una SIGSA le llaman ellos, que es una hoja con un rayado especial donde se anotan los pacientes para que ustedes tengan toda esa información bien registrada. Eso es muy importante, doctores, muy, muy importante. Entonces ya veamos dos parámetros.
El tercer parámetro, que es ya netamente académico, es la historia clínica. La historia clínica es fundamental, doctores. Ningún médico puede diagnosticar ni tratar a nadie si no conoce la historia del paciente. Yo no sé cuántas historias clínicas hicieron ustedes en tercero. No sé si hicieron, porque para empezar, no sé si ustedes hicieron historias ahí. Pero nosotros en cirugía pedimos que el externo, cuando esté en servicios, haga las historias, que le llamamos historias paralelas, vuelvo a repetir, y que definitivamente tienen que escribir en un formato, llenar ese formato con la historia, hacer todo el procedimiento del desarrollo del problema. Ya me van a entender cuando lean ustedes el método de Witt, ¿qué es eso? Y luego pasan ustedes a hacer evoluciones y todo lo demás. Bien, esa historia es fundamental que la vayan conservando cada una de esas historias. O si ustedes, por ejemplo, tienen pacientes que tuvieron heridas y ya no quieren repetir la historia porque es una herida, pues por lo menos vayan variando la patología. Esas historias se las presentarán a su tutor. El tutor va a evaluar en base a un documento que yo envío. El documento que yo envío, primero va el documento de teoría. Segundo, va el documento, mejor dicho, el formato para que ustedes llenen la historia clínica a mano, no a máquina, no en computadora, a mano. Y tercero, el tercer documento, es el instrumento que se utiliza para evaluar esa historia clínica. Si ustedes llenan todos los criterios que están dentro de este instrumento, ustedes van a tener una buenísima nota en historias clínicas. Y eso lo van a hacer mensualmente, porque mensualmente lo va a requerir el tutor, a menos que él cambie esta indicación que les estoy dando yo. Por cuestiones de que a veces no les queda mucho tiempo, dicen, mejor entréguenme, digamos, una historia cada 15 días. Perfecto. Yo exijo una historia clínica cada 15. ¿Por qué? Porque el docente o el ser tutor, él tendrá que platicar con ustedes de esa historia y regresarles en base a todas las equivocaciones y las cosas malas que están llenadas ahí. Así van aprendiendo ustedes, de los errores van a ir aprendiendo ahí. Él les va a regresar el instrumento ya calificado en base a ese instrumento que yo les voy a dar. Pero ese instrumento no se lo mando solo al tutor, ese instrumento se los mando a ustedes. Porque así ustedes conocen cómo evaluamos cada cosa. Y ustedes se ajustan en su historia clínica, ajustan que todos esos parámetros lleguen y vayan. Entonces ustedes van a ir aprendiendo el método de Witt. Esto tiene un valor de 10 puntos netos también, que equivale a 2.5 cada mes. 2.5 cada mes. Bien. Otro parámetro totalmente académico es la investigación. Nosotros ya no pedimos esas investigacioncitas, doctores, que ustedes hacían en segundo, en tercero, donde ponían objetivos, justificación del problema, objetivos, definición del problema. Eso pasó a la historia, doctores. Nosotros entramos, sobre todo cirugía, desde hace algunos años, ya no trabajamos eso en esa forma. Ustedes van a recibir inicialmente clases directamente con el doctor Branly de León todos los días miércoles. Escúchenlo. Todos los días miércoles. Van a recibir ustedes la primera ocasión, cuando él se comunique con ustedes, van a tener una reunión como esta, donde estamos ahorita todos juntos, pero después probablemente él los divida en un par de grupos. Ahora, si no los divide, de todas maneras, este es un buen método, doctores, porque el doctor Branly tiene montado toda la estructura de investigación. Pero, ¿qué es lo que hacemos en investigación? Bueno, él les enseña la base de investigación y después él les va a mandar un artículo de cirugía y ustedes van a tener que analizarlo.
en base a instrumentos internacionales de evaluación de ese tipo de investigación. De tal manera que ustedes, cuando concluyan cuarto año, ustedes van a ser capaces de decir, este trabajo adolece de estos y estos y estos errores en la metodología médica, en la metodología científica. Adolece de estas y estas pruebas científicas, estadísticas, y por lo tanto no sirve este trabajo. Este es un trabajo, finalmente lo que se pretende es que ustedes lleguen al punto en que digan, este es un trabajo 1A. ¿Qué quiere decir eso? Es una investigación totalmente recomendada para la patología que fue creada esa investigación. Así que eso aplicó, por ejemplo, el doctor Brani ahora con esto de COVID. Con esto del COVID agarraron un trabajo de estos y se les practicó el análisis crítico, se llama eso, un análisis crítico de la investigación para ver si se ajustaban los parámetros y si era confiable lo que ahí decían. Hubo unos trabajos que no sirvieron, doctores, que era pura charada, ¿verdad? Como las que salen en internet, no servía para nada. Y otros muy respaldados científicamente, a los cuales se podía recomendar hacer. Por ejemplo, uno de estos era un trabajo con ivermectina, recordarán ustedes, y eso lo hizo él en medicina interna, porque el doctor Brani lleva también medicina interna, y en ese sentido en investigación, y lleva en cirugía también. Pero él lo hace de una manera tan amena, doctores, que ustedes no van a sentir esa presión, no van a sentir ustedes que sea aburrido, porque se les hace en una manera muy lúdica, de tal manera que ustedes van a practicar algunas cosas ahí, hasta juegos hacen él, y cuando ustedes sienten ya han respondido correctamente como debe de ser. Tienen tareas que entregarle a él porque hay un punteo. Él tiene designado en cirugía una nota de 10 puntos netos que ya les va a él a indicar a ustedes cómo lo va a distribuir. Habitualmente hacen 2, 3 trabajos los estudiantes, que da tiempo para que, digamos, completen ese punteo hasta los 10 puntos. ¿Ahí estamos claros? Entonces, ya vamos por el el cuarto parámetro, que es investigación. Como parte importante a todo esto, tenemos digamos, lo que es un calendario, un programa temático básico en cirugía. El programa de cirugía está dividido básicamente en 4 unidades. La primera unidad, que es principios de cirugía, la desarrollo yo y se hace un examen parcial. Para esta unidad yo les doy una serie de información que ustedes tienen que leer, una serie de documentos, porque son documentos que muchos de ellos no están dentro del libro de texto, sino son propiamente documentos elaborados, algunos por mi persona y otros por otros médicos, y entonces se han tomado estos documentos y son los que se desarrollan durante la clase de principios de cirugía. La segunda unidad se llama unidad de traumatismo. Ahí es fundamental porque a partir de ahí, de ese momento, bueno, un poquito antes, porque desde que yo estoy dando clases, digamos, en los últimos 4 o 5 temas que yo desarrollo, todos los temas son netamente de libro de texto, que ya voy a platicar del libro de texto más adelante. Entonces, viene el docente, les desarrolla los temas, es una unidad muy importante. Él desarrolla todo lo de traumatismo de cráneo, cuello, tórax, abdomen, miembros inferiores, vascular, quemaduras, va en ese ordenamiento. Él lleva un ordenamiento específico. Y luego viene el segundo parcial, porque el primero lo hago yo en la unidad de principios. La segunda se hace en la unidad de traumatismo. Luego viene todo lo que es enfermedad peritoneal, aguda y crónica, y lo desarrollan 2 estimados colegas que les dan a ustedes lo más grueso de la cirugía para todo médico.
Miren, doctores, esto es fundamental, porque ustedes podrán ser radiólogos, ustedes podrán ser pediatras, ustedes podrán ser obstetras, pero si no saben identificar una apendicitis aguda, están amolados, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender eso. Y en estas unidades van a ver ustedes patología abdominal completa, digamos, de la tipo aguda, y algunas crónicas, y también van a ver patología tumoral básica, nada más la básica, doctores. Y por lo tanto, es la tercera unidad, se llama así, enfermedad inflamatoria aguda y crónica. Y entonces van a ustedes a desarrollar esa temática y entra el tercer parcial. Luego viene todo lo que es unidad de urología pediátrica y cirugía pediátrica y algunos otros temas que quedan por ahí, y estos complementan para la cuarta unidad dada por otro docente. Este año hemos tratado, o vamos a tratar, de que todas las clases se inicien aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde. No se ha definido aún, puesto que hay algunas cosas que vamos a tratar de cambiar, pero yo les estaré avisando con suficiente tiempo a cada uno de los hospitales para que ustedes sepan bien a qué horario deben de recibir su clase. Todos los docentes manejan esta plataforma de Team bastante bien, así que no hay inconveniente. Lo único es que ustedes tienen que estar listos para conectarse, doctores. Y tenemos que usar Team porque ya la otra plataforma no soporta a los 170 de ustedes. Ya no lo soporta. Entonces, hay que poner en Team que Team es el único que soporta esa cantidad de estudiantes. ¿Cuánto vale cada examen? Cada examen vale 7.50. 7.50. Son 4 exámenes. O sea, total, 30 puntos. Bien. Quiero recalcarles algo. En cirugía somos un poco prácticos y tratamos de no ser tan, tan dificultar las cosas, sino evaluamos en base a la clase, digamos, y en base a lo que está en el libro. Porque a partir de algunos temas, más o menos del 7º tema que se desarrolle, todo se encuentra en el libro texto. El libro texto es Principios de Cirugía de Sigmund Schwartz, 11 edición español, que corresponde a la misma 11 en inglés. 11 edición. Este año me estaba enterando que bajó de precio. Así que traten ustedes de comprarla, porque sí hay algunas diferencias bastante notorias entre la 10ª y la 11. Sí hay diferencia, doctores. Entonces deben de estar actualizados ustedes, y si no la han comprado, manden a alguien que lo pueda comprar, algún su familiar que se las pueda comprar aquí en Corporación Educativa, y ahí van a encontrar ustedes el libro texto muy apropiado. Este libro de texto salió a finales del año pasado, más o menos ahí por septiembre, de tal manera que está actualizada, doctores. Y esa es la que vamos a usar este año también. Entonces, repito, son 30 puntos en esto del examen. Hay un examen final de 20 puntos netos para un total de 100. Entonces, repito, examen final, 20 puntos netos. ¿Cuántas preguntas se hacen y qué calidad de preguntas se hacen? Bueno, tenemos un promedio por examen de 60 preguntas, que vemos nosotros que nos evalúa muy bien la cantidad de temas que ustedes van a desarrollar por cada unidad. Encima de eso, todas las preguntas son de selección múltiple y escogencia única. Así que no tienen ustedes ahí ningún problema. Esto es para facilitarles a ustedes y que ustedes conozcan sus notas lo antes posible.
Bien. Ya platicado esto, algunos detalles nada más que quiero darles, recordarles. El primero es que ustedes tienen que ingresar bien temprano, doctores. Casi todos los hospitales de la costa sur ingresan el estudiante de cirugía, bueno, todos los estudiantes, entre 6 y 6:30 de la mañana. Las mismas condiciones ambientales hacen que se entre temprano para salir temprano. En Tierra Fría, pues es a las 7, doctores. Realmente en Tierra Fría es a las 7 que se entra. Un poquito más tarde. Les recomiendo llevar sus 3 trajes de sala de operaciones para quirófanos y son exclusivamente para quirófanos, que son de color verde. Llevan sus mascarillas, sus gorras, llevan sus mascarillas KN95 o 95, como ustedes les gusten, sus guantes descartables, no estériles, los deben de usar ustedes para sus pacientes en los servicios. Sus zapatillas, no se les olvide, por favor, también. Si alguno de ustedes tuvo algún problema con su correo institucional el año pasado, por favor debe de componerlo lo antes posible, comunicándose con el ingeniero Marvin Juárez para que le componga su correo institucional, porque si no, no va a poder entrar a ninguna clase, ni mucho menos a las plataformas de Moodle y Team, no va a poder. Entonces, por favor, es importante que tengan ese detalle. Ante cualquier situación de que alguien de ustedes resulte contagiado, ¿qué tienen que hacer? Número 1, si ustedes tienen sospechas de sí mismos que tienen o están enfermos, por favor se hacen evaluar con el médico que está a cargo del programa de COVID dentro de cada uno de los hospitales. Generalmente es un internista. Así que van con el internista, le dicen, mi doctor, me siento mal, les van a hacer el hisopado. Si este sale positivo, ustedes tendrán que reportarlo al tutor que está en cada uno de los hospitales para que les dé su respectivo descanso y puedan ustedes recibir tratamiento en su casa donde estén alojados. Generalmente son 10 días, doctores. Ese es el protocolo que está manejando ahorita el Ministerio de Salud Pública. El hecho que lo suspendan y si coincide con un examen, yo lamentaría mucho, pero no puedo suspenderles el examen. Tienen que examinarse en línea y listo, ¿verdad? Ahora, si es confirmado, esto es para todos, si es confirmado que el CUNOC nos va a dar el apoyo 100%, ustedes van a tener que venir al CUNOC a hacer el examen de cada examen parcial y el examen final. Si es así, yo se los comunicaré y entonces vamos a tener que programar y entonces ustedes se van a encargar de pedir permiso a su tutor, a su jefe de servicio, haciendo una cartita respectiva de que porque tienen que venir a su examen. Nosotros vamos, de todas maneras, digamos, el calendario de exámenes se los vamos a mandar a los distintos tutores para que sepan ellos que deben de darles permiso. Y ustedes se van a venir a examinar a Quetzaltenango al CUNOC. Así está programado, es la intención de la universidad, ya es la búsqueda de la normalidad otra vez, de la presencialidad. Por lo tanto, entonces vamos a quedar así. Si ustedes están malitos,
Entonces deben de pedir permiso y si no hay ningún examen, pues no tienen ustedes problema, lo pasan ahí cerca del hospital y siguen después sus labores. No se les olvide sus trajes blancos completos, su tijera de Lister, y si algunos de ustedes pueden comprar en cualquier sitio médico o incluso en las ferreterías, venden anteojos protectores plásticos, doctores, sería excelente para todos. Anoten eso, lentes plásticos, porque eso los va a proteger a ustedes contra muchas cosas. Si no hubiera COVID, de todas maneras, sería necesario. Así que es muy buena medida tener lentes protectores. Cualquier inconveniencia que ustedes tengan por cualquier situación, pueden comunicarse conmigo a mi correo institucional, que es, anoten, Eric Villar, Eric solo con C, Villar con B corta y doble L, todo con minúscula, _ cirugía sin acento, @cunoc.edu.gt. Mi número telefónico es 52 54 90 30. Bien. Una última cosa ya para finalizar esta información, doctores, es la siguiente. Quiero que en cada hospital, óiganme bien, doctores, en cada hospital, los externos se organicen y nombren un representante de cirugía en cada hospital. Y me manden un mensajito en WhatsApp que me diga lo siguiente: doctor, yo soy fulano de tal, o sea, el nombre, con carnet número tal, con teléfono tal, soy el representante estudiantil de cirugía en tal hospital. Tenemos que hacer una base de datos porque ya a veces mando mucha información y entonces se las envío directamente a los representantes estudiantiles. Ellos van a hacer, digamos así, el encadenamiento hacia cualquier situación. Si el externo se enferma, le tiene que avisar a su compañero que es el representante, él me avisa a mí y él se va a encargar también, su compañero se va a encargar de avisarle al tutor, de hacer los permisos, pedir los permisos, o en el caso, digamos, de pedir permiso para el examen o de pedir permiso por X circunstancia, son los, digamos así, los representantes estudiantiles que van a tener una cierta actividad para proteger a sus compañeros y ayudarlos en todo lo que se pueda. En este momento, entonces, doctores, si tienen alguna duda, por favor vayan ustedes expresándola. Yo con mucho gusto voy a tratar de contestarla. Buenas tardes, doctor. Dime, ¿qué te puedo servir? Perdone, aparte de los anteojos protectores plásticos, ¿también vamos a llevar caretas? No es necesario, pero si usted, digamos, la careta podría ser en lugar de el lente. Ahora, los lentes se prefieren usar bien en sala de operaciones y en la emergencia, son más prácticos. Pero si, digamos, van a estar en servicio o van a estar ustedes en la emergencia, pueden usar la careta, pero no en quirófanos. En quirófanos sí no se puede porque se les puede caer. Entonces pueden contaminar ustedes. Entonces, ahí sí se prefiere que sean los lentes. Gracias, doctor. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Dime. Doctor, buenas tardes.
Disculpe con una pregunta con respecto a las clases. Por ejemplo, algunos compañeros puede que tengan turno en las tardes, entonces quería saber si las clases van a estar pregrabadas o van a ser en vivo. No, pregrabadas no, pero sí se van a grabar para cuando el estudiante quiera, el grupo que no pudo entrar en la tarde, digamos, de un día, pueda consultarlas más noche y pueda recibir la clase. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Quién otro? Doctor Tengo una Perroni. pequeña duda, doctor. Dime. Normalmente uno llega a cambiarse al hospital y sale cambiado también, ¿verdad? No, la verdad es que eso no lo tiene ningún hospital porque no hay comodidad ahorita para eso. Ustedes tienen que llegar ya de blanco a los hospitales. Ni el hospital de Quetzaltenango tiene ese punto, ¿verdad? No quitaron todas las áreas donde los externos hacían el cambio de ropa, o sea que ahorita ya llegan todos vestidos, ya listos. Muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Alguien más? ¿Una compañera que dijo? Disculpe, doctor. Dime. Con respecto a lo de los roles de cada servicio, no sé cómo se nos van a asignar o si tenemos que llegar al hospital. No, cuando ustedes lleguen al hospital el primer día, van a recibir instrucciones de parte del docente o del tutor ahí en cada hospital. Porque en la mayoría de los hospitales el tutor se hace cargo de medicina y cirugía, entonces los va a orientar en las cuestiones administrativas de cada uno de los centros hospitalarios. Y a propósito de eso, quiero hablar con los que están designados al IX de Retauleu y al IX de Quetzaltenango. La coordinadora, digamos, occidental, la doctora Acevedo, apúntenlo ahí, por favor, la doctora Acevedo, quiere comunicarse con ustedes, quiere recibirlos a ustedes el primero, los que están para Quetzaltenango, Quetzaltenango, los 3 compañeros que están designados para Quetzaltenango, los quiere a las 7 de la mañana ahí, en el comedor, si mal no recuerdo, creo que es el 3er nivel. Los demás compañeros del IX, que están designados a Retauleu, por favor se comunican con la doctora Acevedo porque ella les va a dar quiere dar una orientación a través de forma virtual para presentarse, pues que ya aún se han presentado ya ustedes ahí a Retauleu. Ella les va a dar toda la orientación administrativa que se requiere porque esta institución trabaja un poco diferente a como trabaja el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué otra preguntita? Todos los demás nos presentamos el 1. Todos los demás se presentan el lunes a las 7 de la mañana listos, preguntando por el tutor de cada uno. Parte de esta tutoría que hablé yo hace un momento, haciéndome mención de, por ejemplo, las historias clínicas, les cuento que algunos de ustedes no van a tener tutor propiamente en el hospital. Entonces yo desde aquí de Shela se les va a asignar un profesor que va a funcionar como tutor. Pero la tutoría ahí sí va a ser en una forma virtual, digamos, directamente para las historias clínicas. Voy a ponerles un ejemplo. Tengo a un profesor que es el doctor Rigoberto Rodas, que ustedes lo conocen. Él probablemente se va a hacer cargo de algún grupo de estudiantes de Malacatán y probablemente de un grupo de, si mal no recuerdo, Sololá, creo. Pero yo ahí de eso se los estaré mandando a todos. Por eso es que necesito que los
los compañeros de ustedes que son los representantes se comuniquen conmigo mandándome eso y entonces yo empiezo a mandarles un montón de información extra que les van a necesitar ustedes teniendo ahí, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. Dime. Una pregunta. El correo de la doctora Acevedo para comunicarme con ella. Soy del IX de Reu. Híjole, hoy sí me... Voy a ver si lo tengo. No lo tengo, pero el correo de ella no lo tengo, pero lo que sí tengo es su número telefónico. Para que Muchas gracias. 55 Sí. 81 09 37. Gracias, doctor. Sí, ahorita estaba leyendo el mensajito que ella me mandó que dice que a las 8 de la mañana los quiere ahí en el tercer nivel, dice. Y los del REU le pregunté, a ellos también se les dará la inducción, me puso por Zoom, pero por la tarde. O sea que sí tienen los de Retauleu que presentarse al hospital de Elix de Retauleu. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos quedamos aquí para todo el mundo, doctores. Solo quiero que se queden conectados todavía, por favor, los de Huehuetenango. Por favor, los de Huehuetenango. Todos los demás, pues muchas gracias. Y cualquier asunto, pues ahí estamos para apoyarlos. Gracias, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias, tardes a doctor. todos. Buena tarde.